¿Acaso la vejez es una condena invisible, una sombra que, sin darnos cuenta, nos despoja de nuestra propia esencia, transformándonos en algo que jamás deseamos ser? Sócrates, aquel incansable buscador de la verdad, no temía a la vejez en sí misma, sino a la ignorancia que a menudo la acompaña, a la pérdida de la sabiduría que debería consolidarse con los años. Sin embargo, en la esfera de las relaciones humanas, particularmente en el vasto y complejo universo de la atracción, existe un fenómeno aún más sutil, y si se quiere, más cruel que la simple decadencia física, la percepción de la necesidad, de la desesperación. Es una paradoja existencial que el hombre, al buscar conexión, al anhelar ser visto y valorado, pueda precisamente con ese mismo esfuerzo autodestructivo repeler aquello que más desea. La lucha contra el envejecimiento, que es inevitable, a menudo se convierte en una batalla perdida contra la percepción, contra la energía que proyectamos al mundo. Y es aquí donde la filosofía, esa antigua disciplina que nos invita a la introspección y al cuestionamiento radical, nos ofrece una lente para desvelar los errores fundamentales que, consciente o inconscientemente, nos posicionan no como hombres maduros y completos, sino como figuras patéticas, mendicantes de atención. La tragedia no radica en el mero hecho de que las canas se multipliquen o las arrugas se profundicen, sino en la erosión del espíritu, en la claudicación de la autonomía personal frente al espejismo de la validación externa. ¿Qué es esa punzada sorda que sentimos cuando la soledad se instala, cuando el anhelo de conexión se estrella contra un muro invisible de incomprensión? Es una herida ancestral, tan antigua como la propia conciencia. Recuerdo una tarde, el sol ya cayendo en picado sobre un horizonte distante, mientras paseaba por una calle cualquiera de una ciudad cualquiera. Había tenido una cita, en teoría perfecta. Risas compartidas, un toque fugaz en el brazo, palabras que parecían resonar. En el alma me sentí, por un momento, en la cúspide de la esperanza, creyendo haber encontrado esa chispa rara que se desvanece con los años. Pero al día siguiente, el silencio, un silencio pesado, denso, que ahogaba cada mensaje, cada intento de reavivar lo que parecía tan prometedor. No hubo excusas amables, ni siquiera una despedida cortés, solo el eco vacío de mi propia esperanza. Pasé días, noches, con esa angustia roedora que solo el rechazo inexplicable puede provocar. ¿Qué había hecho mal? Era mi edad, las canas que comenzaban a salpicar mis sienes, las líneas de expresión que delataban la acumulación de vivencia. Me sentía viejo, no por los años, sino por la humillación de la invisibilidad en la mente. En su afán por protegerse, busca explicaciones racionales, pero la emoción, esa fuerza primigenia, no entiende de lógica. Me sumergí en una espiral de autocuestionamiento. ¿Por qué, a pesar de mis logros, de mi experiencia, de mi aparente seguridad, me sentía tan vulnerable? Fue entonces cuando un amigo, con la brutalidad honesta que solo la verdadera amistad permite, me lanzó una verdad que me atravesó el pecho. Parecías necesitado, no por lo que dije, sino por la energía que irradiaba, como si estuviera buscando desesperadamente su aprobación, como si ella fuera un premio a ganar, no un ser humano con quien compartir. Esa palabra necesitado se clavó como una estaca. Me dolió, sí, pero fue un dolor purificador, el inicio de una revelación. Comprendí que no era mi edad, ni mis canas, era mi energía. Esa escasez, esa ansiedad oculta, se filtraba en cada gesto, cada palabra no pronunciada. Y las mujeres, dotadas de una sensibilidad casi telepática para estas vibraciones sutiles, lo perciben al instante. Es un eco de la inseguridad, una melodía disonante que ahuyenta la armonía que se busca. La tristeza no era por la pérdida de una posible relación,
sino por la pérdida de mi propia dignidad, al mendigar algo que solo puede nacer de la autenticidad. El primer error, y quizás el más insidioso, es la inclinación patológica a querer agradar demasiado, a convertirse en un eco complaciente de las expectativas ajenas, perdiendo así el anclaje en el propio ser. Como un actor que olvida su guión y solo improvisa para la aprobación del público. El hombre que busca agradar a toda costa se despoja de su singularidad. Nietzsche, con su concepto del superhombre, nos invitó a trascender la moral del rebaño, a forjar nuestros propios valores. Cuando un hombre se desvive por ser simpático, comprensivo, atento hasta la asfixia, la energía que emite no es de generosidad desinteresada, sino de una ansiedad subyacente. Es la búsqueda incesante de validación, la necesidad de confirmar que todavía soy deseable, que valgo la pena. Esto no es fortaleza, sino una debilidad disfrazada de afabilidad. La juventud, en su vorágine de opciones y atenciones, posee una sensibilidad agudísima para detectar esta energía de necesidad. Lo perciben no como un gesto noble, sino como una transacción implícita. Por favor, mírame, valídame, YN. Esta transacción, el precio, es la pérdida del respeto. Es irrelevante la edad. Lo que importa es la resonancia de la inseguridad. Cuando un hombre está constantemente buscando aprobación, cediendo en todo, evitando el conflicto, intentando demostrar su singularidad, lo que en realidad revela es que su interés principal no es ella como individuo, sino la confirmación de su propio ego a través de ella. Y este es el beso de la muerte para la atracción genuina. La solución, siguiendo la senda del estoicismo, no es buscar la aprobación externa, sino cultivar la aprobación interna. Es reconocer que la verdad de uno mismo, con sus aristas y sus imperfecciones, es infinitamente más atractiva que cualquier máscara de complacencia. Un hombre centrado no teme perder, por eso nunca parece necesitado. ¿No es acaso el humor la más sublime de las trampas filosóficas, el medio por el cual la verdad se desliza sin ser percibida, como un sabio disfrazado de bufón? Sócrates, con su ironía mayéutica, no solo buscaba la verdad, sino que la desnudaba con una sonrisa, invitando al interlocutor a descubrir su propia ignorancia. Con un guiño cómplice, imagina por un momento al hombre que, en su desmedido afán por agradar, se convierte en una especie de camaleón social sin rumbo fijo. Es como un mimo que, en lugar de expresar una emoción, intenta imitar la emoción de cada persona del público, terminando por no tener ninguna expresión propia. ¿Recuerdas a esos personajes de comedia clásica que, por intentar complacer a todos, acaban en los más absurdos enredos? Pansalovin, el sí constante, la risa forzada, la cabeza que asiente a todo, es el equivalente social de una tienda que vende de todo, pero no tiene nada de calidad. O, como decía un viejo proverbio que resuena en muchas culturas, quien mucho abarca, poco aprieta. Al final, no solo no agradas a nadie de verdad, sino que te conviertes en el hazmerreír de tu propia existencia. ¿No es eso una tragedia digna de una comedia griega? Piensa en la ironía al queer. Ser demasiado simpático te vuelve sospechoso. Es como el vendedor de coches usados que te sonríe demasiado. Inmediatamente piensas, ¿qué me quiere? Vende esto. La mujer, con su radar intuitivo, detecta el olor a desesperación detrás de esa sonrisa. No es que seas una mala persona, es que pareces un perro faldero emocional, siempre buscando la caricia del dueño. ¿Has visto alguna vez un perro faldero que inspire un gran romance o respeto? No, inspira ternura quizás, pero no el tipo de atracción que buscas. Así que, la próxima vez que te encuentres asintiendo con demasiada vehemencia, pregúntate, ¿estoy siendo Sócrates
o el perrito faldero de Sócrates? La respuesta te dará una revelación sorprendente. La verdadera amabilidad no busca recompensas. Es un flujo natural. Si tu amabilidad tiene un precio implícito de validación, no es amabilidad, es una transacción. Y las transacciones rara vez encienden el fuego del alma. Aquí hay una verdad contraintuitiva, clave en tu valor. No reside en ser suficiente para ella, sino en ser suficiente en sí mismo. Kant, con su insistencia en la autonomía moral, nos enseñó que la dignidad del ser humano radica en su capacidad de ser un fin en sí mismo, no un medio para la validación externa. El error de querer agradar demasiado no es una falla de estrategia, sino una traición metafísica a esta autonomía. Creemos que al complacer obtenemos amor, pero la cruel paradoja es que, al hacerlo, nos volvemos invisibles, una mera extensión de la voluntad del otro. El verdadero imán no es el hombre que se adapta a todos los moldes, sino el que es tan inquebrantablemente el mismo que su presencia es una declaración, no una petición. La revelación es que, al dejar de buscar activamente la aprobación, nos volvemos intrínsecamente más aprobables. Es un acto radical de autoafirmación existencial. No es una técnica, es un ser. El segundo error, un lamento mudo de la superficialidad, es intentar impresionar con lo que se tiene y no con lo que se es. ¿Cuántas veces el ego, ese tirano incansable, nos empuja a exhibir nuestros logros materiales como si fueran la única medida de nuestra valía? El autodelugio, el apartamento con vistas panorámicas, los viajes exóticos, el éxito financiero. No hay nada inherentemente malo en tener estas cosas. Son el fruto de un esfuerzo y una dedicación. El problema surge cuando se usan como si fueran una extensión de la personalidad, una armadura reluciente para ocultar la vulnerabilidad. Cuando un hombre saca su billetera emocional demasiado pronto, lo que está diciendo, en el fondo, es admírame, valgo la pena, merezco tu atención. Y esa es otra vez la voz de la necesidad, la súplica disfrazada de ostentación, que percibe una mujer joven cuando un hombre mayor, sin que se le pregunte, comienza a enumerar sus propiedades, sus inversiones, sus éxitos comerciales. Percibe un intento desesperado de comprar validación, de compensar una inseguridad súbita. Es el miedo a no ser suficiente, sin adornos, sin las capas protectoras de la riqueza material. Recuerdo a Ricardo, un hombre de 52 años, con un reloj que valía más que mi coche y un apartamento digno de revista. Salió con una mujer de 29 al principio. Ella se mostró cautivada por la comodidad, la elegancia, el mundo nuevo que él pero a las pocas semanas, la distancia se instaló entre ellos. Ricardo no entendía por qué. Siempre hablaba de negocios, de cifras, de sus próximos viajes. Nunca compartía sus miedos, sus valores más profundos, su esencia real. Ella no lo dejó por viejo, lo dejó por vacío. Su alma no encontró eco en la conversación. Escuchen esto con el corazón, no solo con la mente. Lo que más atrae a una mujer no es lo que puedes comprar, es lo que puedes contener. Tu presencia serena, tu calma interior, la profundidad de tu visión del mundo, tu capacidad para decir, esto es lo que soy, y no necesito convencerte de nada. Si te escondes detrás de tu billetera, te conviertes en una estadística más, en un proveedor, no en un hombre con alma. La solución es dejar que tus logros hablen por sí mismos, pero no como una carta de presentación, sino como un respaldo silencioso. Lo que realmente enamora no es lo que muestras en la superficie, sino lo que sostienes en silencio, en tu interior, la integridad, la autenticidad, la sabiduría adquirida en la forja de la vida. Ahora, pasemos al segundo acto de nuestra comedia existencial. El hombre que intenta impresionar con lo que tiene, no con lo que es. Este es el museo andante,
de sus propios logros. Imagínate en una primera cita, y el tipo empieza a contarte su currículum completo, el máster en Harvard, la startup que vendió, el yate en el Mediterráneo. Casi esperas que saque un proyector y te muestre diapositiva. Es como si, en lugar de ofrecer una conversación, te estuviera dando un folleto publicitario. La ironía es que estas cosas, que deberían ser un respaldo silencioso de su valía, se convierten en la exhibición patética de su inseguridad. No es gracioso. Como lo que creemos que nos hace más atractivos, en realidad nos delata como necesitados. Un buen amigo mío, un tipo brillante pero un poco torpe socialmente, me contaba que en sus citas solía empezar a hablar de su inversión en criptomonedas y de lo visionario que era. Me preguntó por qué las mujeres se apagaban tan rápido. Le dije, amigo, es como si en el Cirque du Soleil, en lugar de hacer acrobacias, el artista te enseñara su extracto bancario. No es el show que la gente vino a ver. La mujer busca conexión, no un socio comercial. Este comportamiento es el equivalente a decir, no tengo suficiente personalidad, así que aquí tienes mi coche. ¿Te gusta mi coche? ¿Me quieres por mí? Coach, es el viejo chiste del tipo que dice, soy tan bueno en la cama que duermo en un coche de carreras. El materialismo como arma de seducción es un signo de impotencia. La autenticidad no necesita un escaparate. Irradia desde el interior. Lo que no se puede comprar, tu ingenio, tu presencia, tu capacidad de escuchar, es siempre más valioso que cualquier cosa en tu cartera. La segunda verdad, contraintuitiva, concierne a la ostentación material. Si bien el mundo parece premiar la exhibition, la paradoja es que la verdadera riqueza es aquella que no necesita ser mostrada. Como el concepto platónico de las formas, lo esencial no es lo aparente. Cuando un hombre intenta impresionar con sus posesiones, no está proyectando abundancia, sino la escasez disfrazada. Revela un vacío, una falta de fe en su propio ser sin adornos. La verdadera atracción no radica en el tamaño de la cuenta bancaria, sino en la profundidad del alma, en la riqueza de la experiencia, en la solidez del carácter que no necesita de símbolos externos para afirmar su valor. La persona genuinamente rica no necesita validar su riqueza, simplemente la vive. Este es el paradigma de la riqueza interna, que valora el carácter por encima del capital. Cuando abrazas esta verdad, el lujo se convierte en una preferencia, no en una necesidad, y esa libertad es magnética. El tercer error, el más insidioso porque ataca directamente la dignidad del ser, es buscar validación en lugar de dirección. Es una rendición silenciosa, la abdicación de la propia soberanía personal. Sin darnos cuenta, dejamos de liderar nuestra propia vida y comenzamos a buscar señales de aprobación en cada mirada, cada gesto, cada mensaje de ella. Ya no somos nosotros, somos un reflejo de lo que creemos que ella quiere que seamos. Es ansiosamente si ella responde, si ella aprueba, si ella sigue ahí. Y esa espera ansiosa, esa necesidad de aprobación silenciosa, es el eco más fuerte de la desesperación. Los hombres que envejecen con poder no son los que tienen más músculos. Dinero. Son los que caminan con un propósito claro. Los que no dudan de su propio valor. Los que saben hacia dónde van, incluso si el camino lo transitan en soledad. Pero cuando un hombre comienza a orbitar su vida en torno a lo que una mujer piensa o siente sobre él, pierde el timón de su propia historia. Y es aquí donde la atracción se quiebra. Una mujer puede admirar tus años, tus logros, tu experiencia, pero si percibe que estás mendigando su aprobación, como un adolescente con canas, el deseo se esfuma como el humo. Recuerdo a Carlos, un hombre de 47 años, con una mujer de 25. Él me decía, creo que tengo que adaptarme a lo que ella quiere para que esto funcione. Y yo le pregunté, ¿y tú? ¿Dónde quedas tú? ¿Dónde está tu norte, tu brújula interna? Semanas después,
ella lo dejó. La razón, él dejó de ser el hombre que guiaba su propia vida y se convirtió en alguien que pedía permiso para existir. La validación es el alimento de los inseguros. La dirección es el alma del hombre poderoso. Si sabes quién eres, hacia dónde vas y que no estás dispuesto a negociar, te conviertes en un imán, no por necesidad, sino por la fuerza tranquila de tu presencia. En un mundo lleno de hombres que ruegan, un hombre que se elige a sí mismo, que prioriza su propósito y su integridad, es irresistible. Es una verdad que se siente en el alma. Solo puedes guiar a otros si primero te guías a ti mismo. Este es el dilema de la paradoja del liderazgo. Para liderar a otros, primero debes liderarte a ti mismo. Si tu brújula interior depende de la aprobación ajena, te conviertes en un satélite sin órbita propia. Las mujeres, instintivamente, buscan un hombre que tenga un norte claro, un propósito. No quieren un proyecto al que tengan que darle dirección. Como decía un colega bromista, una mujer quiere un hombre con un plan, no un hombre que diga ¿qué quieres hacer? En cada momento de la vida, incluso en la cena. Y el chiste es que es verdad. La verdadera dirección no se negocia, se vive. Cuando un hombre sabe quién es y hacia dónde va, no necesita la validación de nadie. Su mera presencia es una declaración de autoridad, de autonomía, y esa autonomía es el afrodisíaco más potente. Es la diferencia entre un hombre que dice esta es mi vida, ¿quieres unirte? Y uno que pregunta, ¿puedes darme una vida? La respuesta es obvia. No. La tercera verdad contraintuitiva es que la búsqueda de dirección externa es la renuncia a la propia libertad. Desde la perspectiva existencial de Jean-Paul Sartre, somos condenados a ser libres, responsables de nuestras propias elecciones y de la creación de nuestro propio significado. Buscar validación en lugar de dirección es una forma de mala fe, de autoengaño, donde delegamos nuestra soberanía a la mirada de otro. Creemos que al adaptarnos a ella, garantizamos su presencia. Pero la realidad es que, al hacerlo, nos desdibujamos. Y un hombre sin dirección propia es como una brújula sin norte ni inútil. La mujer, en su sabiduría instintiva, busca un líder. No ansí. El paradigma de la autonomía existencial nos enseña que el poder no reside en influir en el otro, sino en ser el arquitecto inquebrantable de la propia vida. Cuando dejas de preguntar, ¿qué debo hacer para que te quedes? Y empiezas a preguntar, ¿qué debo hacer para ser más yo? Te conviertes en un faro, y los faros, por su propia naturaleza, atraen a los barcos. El cuarto error, una aflicción del intelecto que mata el espíritu, es hablar como un coach y no como un hombre real. En esta era de la información, donde el conocimiento sobre relaciones y desarrollo personal abunda, muchos hombres caen en la trampa de recitar frases ensayadas, de sonar como gurús que tienen todas las respuestas. Han leído libros, han visto horas de contenido y ahora su lenguaje es una colección de conceptos abstractos a energía masculina. Polaridad, autenticidad, irónicamente. Pero hay un problema fundamental. Las mujeres no quieren un coach, quieren un hombre, uno que sienta, que respire, que viva. Cuando hablas desde el intelecto todo el tiempo, sin permitir que la emoción y la vulnerabilidad afloren, suenas como alguien que se esconde. Estás evitando sentir, evitando exponerte, y eso crea una barrera invisible. Ella siente que está hablando con un personaje, no con un ser humano. ¿Y sabes qué sienten las mujeres cuando notan eso? Falsedad, control, una inseguridad disfrazada. Jace, me escribió un tipo hace un tiempo, frustrado, no entiendo. Hablé con esta chica sobre energía masculina, polaridad, autenticidad, y desapareció. Mi respuesta fue sencilla. ¿Cuándo fuiste tú? Cuando dejaste de intentar sonar perfecto y simplemente viviste el momento. Tu experiencia
no necesita ser un discurso. No tienes que demostrar nada. Lo que más impacta es la autenticidad cruda, la que no busca impresionar, sino simplemente estar presente. Habla como un hombre, no como un manual andante. Permite que tus grietas, tus miedos, tus alegrías, tu humanidad sean visibles. Es la verdadera conexión. Ahora, el cuarto error, la joya de la corona del autosabotaje retórico. Hablar como un coach y no como un hombre real. ¡Ay! Los gurús de sillón. Hemos leído todos los libros, visto todos los vídeos de YouTube, y de repente nos creemos los nuevos Sócrates, pero sin la humildad y el humor del original. Imagina a alguien que, en lugar de tener una conversación fluida y auténtica, te suelta frases como debes entender la dinámica de la polaridad. Masculina o femenina, la autenticidad es clave para elevar tu vibración. Es como si estuvieras en una cita con un algoritmo, no con un ser humano. ¿No es ridículo? Este es el síndrome del manual andante. La mujer no busca un orador motivacional, busca a alguien con quien reír, con quien compartir una vulnerabilidad genuina, con quien sentir la vida. Cuando te escondes detrás de frases ensayadas, lo que proyectas no es sabiduría, sino una profunda inseguridad disfrazada. Es el equivalente a ir a una fiesta de disfraces y disfrazarte de hombre perfecto del libro de autoayuda. Nadie quiere bailar con ese tipo. La verdadera sabiduría no se recita, se encarna. Un hombre real es aquel que puede tropezar con las palabras, reírse de sí mismo, admitir que no tiene todas las respuestas. Esa humanidad, esa imperfección, es lo que te hace auténtico y por ende, irresistible. De ser un coach y empieza a ser un compañero de aventuras, con todas tus gloriosas imperfecciones. El cuarto insight revolucionario aborda el error de hablar como un coach. Aquí está la paradoja de la autenticidad. La verdad no necesita ser predicada, necesita ser vivida. El hombre que teoriza constantemente sobre las relaciones, que recita frases ensayadas, no está siendo sabio, está siendo defensivo, está construyendo un muro de intelecto para protegerse de la vulnerabilidad de ser real, como la dialéctica hegeliana. La verdad no se alcanza a través de la mera afirmación, sino a través de la confrontación de opuestos, incluyendo la contradicción de nuestra propia imperfección. Creemos que al mostrar nuestra sabiduría, la impresionaremos, pero la mujer busca humanidad, no una enciclopedia. La verdadera conexión se forja en el terreno fértil de la imperfección compartida, de la risa genuina, de la autenticidad, que no teme mostrar sus grietas. Este es el modelo de la imperfección magnética a lo que te hace más humano, te hace más atractivo. Deja de ser un profesor y sé un alumno de la vida. Y en esa humildad encontrarás la verdadera autoridad. El quinto error, el más desgarrador porque implica la desintegración del propio ser, es perder la propia vida por perseguir la suya. Es la tragedia de la autoanulación. El sacrificio del propósito personal en el altar de una obsesión. Cuando, en el afán por conquistarla, empiezas a cancelar compromisos importantes, a ajustar tu tiempo y tu rutina de manera desproporcionada, a desviarte de tu rumbo, lo que estás haciendo es abandonar tu centro, tu daimon, esa fuerza interior que, y la ley de la atracción es implacable. Ella empieza a perder el respeto por ti. Sin respeto, el deseo se marchita. Antes de que ella apareciera, tenías un ritmo, un camino, una vida construida con años de esfuerzo, de disciplina, significado. Pero apenas aparece una mujer que te atrae, todo eso se vuelve secundario. Y lo peor es que te mientes a ti mismo, justificando esta renuncia con la retórica del amor, del compromiso, de la madurez, pero en el fondo lo que estás haciendo es abandonar tu propio barco para saltar a otro, con la secreta esperanza de ser validado, de ser completado. Y la paradoja es que
Ella no quería que dejaras todo, quería acompañarte en tu viaje, no ser tu destino. Conozco hombres que se mudaron de ciudad, que dejaron proyectos de vida a medias, que sacrificaron amistades por una mujer que nunca les pidió tales sacrificios. El resultado final fue resentimiento, desconexión y un vacío existencial. Ella no quería que él se anulara. Ella quería a un hombre con una vida plena, alguien a quien admirar y con quien compartir. No puedes ser deseable si dejas de ser tú. Y tú no eres un hombre si no estás caminando tu propósito. Una mujer puede admirarte, puede amarte, pero solo sentirá atracción si sigues siendo tú, con ella a tu lado, no como el centro de tu universo, sino como un hermoso satélite. Y por último, pero no menos destructivo, el quinto error, que es una verdadera tragedia existencial, perder tu propia vida por perseguir la suya. Es como si fueras el protagonista de tu propia película, pero de repente decides convertirte en el extra de la película de otra persona. Cancelas planes, dejas proyectos a medias, alteras tu horario de forma absurda, todo para adaptarte a ella. Y lo peor, te convences de que es amor o madurez, pero en realidad es la abdicación de tu propio reino. ¿No es absurdo que al intentar ser más disponible te vuelvas menos deseable? Este es el síndrome del satélite sin órbita propia. Antes de ella tenías un universo, planetas propios, un sol que te daba energía. Ahora te conviertes en un fragmento de roca que gira patéticamente alrededor de su órbita. Why, Sabi? ¿Qué pasa cuando el satélite se vuelve demasiado pegajoso? Un amigo mío, un artista talentoso, dejó de pintar para pasar todo el tiempo con su nueva pareja. Meses después, ella lo dejó. Me sentí como si fuera su único propósito, me dijo ella. La ironía es que ella se había sentido atraída por su pasión, por su arte. Él la abandonó por ella, y ella lo abandonó a él por abandonarse a sí mismo. Tu propósito no es negociable. La mujer, en su sabiduría, quiere acompañarte en tu viaje, no ser el destino de tu viaje. Un hombre con una vida plena y significativa es un imán. Uno que ha desmantelado su vida por ella es una bandera blanca de rendición. La quinta y más profunda verdad, contraintuitiva, reside en el error de perder tu propia vida por perseguir la suya. La verdadera interconexión emerge de la autonomía radical. Como los estoicos nos enseñaron, debemos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control y soltar aquello que no lo está. Tu propósito, tu camino, tu esencia están bajo tu control. Entregar eso por la persecución de otro no es amor. Es una forma sutil de autodestrucción. Creemos que al sacrificarlo todo por ella, demostramos nuestro amor y compromiso. Pero la realidad es que, al hacerlo, nos convertimos en una carga, en un vacío que ella debe llenar. El paradigma del universo autónomo nos revela que cada individuo es un universo completo en sí mismo. Una relación es la unión de dos universos, no la disolución de uno en el otro. La mujer no quiere un hombre sin vida propia. Quiere a un hombre con una vida tan vibrante y con un propósito tan claro que ella desee ser parte de ella, no su centro. La verdadera atracción no es el resultado de la fusión, sino de la complementariedad entre dos seres completos. Cuando un hombre se mantiene fiel a su propósito, irradia una energía de plenitud que es irresistible. Esto no es egoísmo, es la base para una relación sana y duradera. Es la comprensión de que, al elegirnos a nosotros mismos, primero, nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos para el otro. Estos 5 errores no son meras fallas de etiqueta o de comunicación superficial, son manifestaciones de una profunda disonancia existencial. Como diría el existencialista, son síntomas de una vida que ha abdicado de su responsabilidad de crear significado propio, eligiendo en su lugar buscarlo en la mirada de otro. La vejez, en este contexto, no es una cuestión de cronología,
sino de ontología a la vejez del alma, la fatiga del espíritu que ha dejado de luchar por su propia autenticidad. La energía de la necesidad, de la escasez, se convierte en un aura invisible que repele aquello que más se anhela. Es una paradoja cruel en cuanto más se persigue la validación externa, más se aleja la posibilidad de una conexión genuina. Considera el humor en la tragedia, como los estoicos lo habrían hecho. La vida es un escenario donde a veces el bufón es el más sabio. El hombre que se comporta con necesidad es, en esencia, un actor que interpreta un papel que nadie quiere. Verán, su desesperación es su guión, su inseguridad, su vestuario, y el público, en este caso la mujer, capta la falsedad de la obra. ¿No es irónico que al intentar ser demasiado, te conviertes en demasiado poco? Piensa en la fábula del perro y su reflejo en el perro. Al ver su reflejo con un hueso más grande en el agua, suelta su propio hueso para atrapar el que cree ver. Al final, se queda sin ninguno. Así es el hombre que, al perseguir la validación externa, suelta el hueso de su propia autoestima, de su propio valor intrínseco, y que queda un perro mojado y sin hueso, una metáfora perfecta del viejo necesitado. La risa que provocamos sobre nuestras propias imperfecciones es el primer paso hacia la liberación. Si puedes reírte de tu propio afán por agradar, de tu propia necesidad de impresionar, ya estás en el camino de la autenticidad. La verdadera seducción es un acto de generosidad del ser, no de mendicidad del ego. Cuando un hombre está lleno de su propio propósito, de su propia alegría, de su propia dirección, irradia una energía que es irresistible. No necesita buscar. Es encontrado. No necesita mendigar. Es ofrecido. Este es el imperativo categórico del carisma. Actúa de tal manera que tu presencia sea un regalo, no una petición. Y en esa entrega de ti mismo, en esa plenitud de tu ser, se encuentra la verdadera conexión. Este marco de transformación existencial nos invita a redefinir la vejez no como un declive, sino como una oportunidad para la autenticidad radical. La sociedad a menudo nos presiona a conformarnos, a buscar la validación externa, a creer que nuestra valía disminuye con los años. Pero la filosofía, desde sus raíces griegas hasta el existencialismo moderno, nos implora, esta narrativa. La innovación cultural en la percepción de la masculinidad madura no vendrá de imitar la juventud, sino de la afirmación de una sabiduría profunda, de una autenticidad inquebrantable, que solo los años y la introspección pueden forzar. La predicción futura, desde esta perspectiva filosófica, es que los hombres que verdaderamente prosperarán en el panorama de las relaciones interpersonales, especialmente con mujeres más jóvenes, serán aquellos que encarnen la masculinidad. No una soberanía de dominio o control sobre el otro, sino una soberanía sobre uno mismo. Esto implica un hombre que aún no necesita aprobación externa, su validación emana de un centro interno inquebrantable. Se define por su ser, no por sus posesiones. En su riqueza es su carácter, su propósito, su visión. 3. Lidera su vida. Con un propósito claro, es el capitán de su propio barco, invitando a otros a unirse a su viaje, no pidiendo permiso para navegar. 4. Es auténticamente humano, con sus imperfecciones. No es un coach perfecto, sino un hombre real que siente. Vive. 5. Mantiene su propósito, como sagrado. Su vida es un viaje con un destino, y una relación es un hermoso desvío, no la desviación del rumbo principal. Esta perspectiva disruptiva desafía la narrativa común de la vejez como un periodo de declive, redefiniéndola como una etapa de culminación y empoderamiento. La verdadera sabiduría no es la acumulación de años, sino la destilación de la experiencia en insights que transforman la forma en que interactuamos con el mundo y, crucialmente, con nosotros mismos.
La conexión transcultural inesperada es que, si bien las formas de expresarlo varían, el anhelo humano por la autenticidad, el propósito y la autonomía es universal. Desde el Tao chino hasta el Dasein alemán, la filosofía converge en la importancia de ser fiel a uno mismo. Piensa en la sabiduría de los mitos en el anciano sabio, el ermitaño, el mentor. Su poder no reside en su atractivo físico o en su riqueza, sino en su auténtica presencia, en la profundidad de su conocimiento y en la claridad de su propósito. O no buscan validación, la irradian, no intentan impresionar. Este es el arquetipo que el hombre moderno debe aspirar a encarnar, trascendiendo las trampas de la necesidad y la inseguridad. El paradigma de la autosuficiencia emocional es clave. No se trata de ser un lobo solitario, sino de estar tan completo en uno mismo que cualquier conexión se convierte en un enriquecimiento mutuo, no en una necesidad de llenar un vacío. Este es un cambio de mentalidad radical, un verdadero giro copernicano en la forma en que entendemos la atracción. No se trata de qué haces para gustarle a ella, sino de quién te conviertes al elegir ser tu versión más auténtica y con propósito. La innovación en las relaciones humanas no vendrá de nuevas aplicaciones de citas o de técnicas de seducción más sofisticadas, sino de un renacimiento de la filosofía del ser aplicada al ámbito interpersonal. Es la comprensión de que la seducción más profunda es la que emerge de la plenitud del alma, de la confianza en el propio camino y de la capacidad de ofrecer una presencia auténtica, sin máscaras ni agendas ocultas. El hombre maduro, en esta nueva visión, no es el que busca desesperadamente aferrarse a la juventud, sino el que abraza la riqueza de su propia existencia, convirtiéndose en un faro de sabiduría y autenticidad. Esta es la verdadera revolución. En última instancia, el problema no es que el tiempo avance inexorablemente, sino cómo elegimos habitar ese tiempo. La vejez no es una sentencia, sino una invitación a la maestría del ser. Los 5 errores que nos hacen parecer necesitados no son debilidades inherentes a la edad, sino elecciones conscientes o inconscientes de desviar nuestra energía vital hacia la validación externa, hacia la superficialidad, hacia la pérdida de dirección, hacia la inautenticidad y hacia la abdicación de nuestro propósito. Como el filósofo que contempla la naturaleza del ser, debemos reconocer que nuestra esencia no depende de la mirada del otro. La energía con la que te presentas al mundo, esa resonancia sutil que las mujeres detectan al instante, es el reflejo de tu estado interno. Si esa energía es de escasez de mendicidad, entonces, sin importar tu edad o tus logros, serás percibido como necesitado. Pero si esa energía es de abundancia, de propósito, de autenticidad, entonces te conviertes en un imán. El verdadero elixir de la juventud no está en una crema antiarrugas o en una cirugía estética. Está en la renovación constante del espíritu, en la firmeza del propósito y en la inquebrantable creencia en el propio valor intrínseco. Como Sócrates nos invitó a hacer, examina tu vida, cuestiona tus motivos y elige la verdad de tu propio ser. Porque el hombre que no ruega, que no se vende, que no busca la aprobación externa, es el hombre que jamás se ve necesitado. Wise es, finalmente, el hombre que las mujeres desean en un ser completo, un universo en sí mismo, un compañero en el camino de la vida, no un mendigo en busca de un destino.